¿Sabías que el cambio climático también puede violar derechos humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir una decisión histórica. Reconoce que los estados tienen la obligación legal de enfrentar la crisis climática para proteger a las personas, la naturaleza y el clima. En este video te explico qué significa la opinión consultiva 32 de 2025, por qué es tan importante y cómo puede cambiar la forma en que enfrentamos el calentamiento global. Hola, soy Carlos Soto, abogado con más de 30 años de experiencia en tribunales y profesor universitario. Hoy analizaremos la opinión consultiva 32 de 2025 que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Chile y Colombia acudieron a la Corte Interamericana para hacer algunas preguntas clave. ¿Qué deben hacer los estados legalmente para enfrentar la emergencia climática sin violar los derechos humanos? Ambos países, al igual que muchos en todo el continente americano y el resto del mundo, viven las consecuencias del cambio climático todos los días. Sequías, incendios, inundaciones y deslaves. Y creen que la respuesta debe tener enfoque de derechos humanos, justicia, equidad y sensibilidad. Por eso, pidieron a la Corte Interamericana que aclare las obligaciones de los estados, cómo deben proteger el derecho a un medio ambiente sano y cómo se relaciona esto con derechos como la vida, la salud, la alimentación y la participación. También preguntaron cómo deben actuar los estados frente a grupos vulnerables y qué políticas públicas deben implementar para responder a esta crisis, no solo dentro de su territorio, sino también a nivel regional y global. Debemos de considerar que el cambio climático es una crisis que ya está aquí y lo más grave es causada, en su mayoría, por nuestras propias acciones. Desde la revolución industrial, las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura intensiva y el transporte, han liberado enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Estos gases se acumulan en la atmósfera y atrapan el calor, provocando que la temperatura global suba cada vez más. Los principales responsables son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Pero también hay otros contaminantes que, aunque duran menos tiempo en el aire, calientan mucho más la temperatura. Por ejemplo, el metano es 80 veces más potente que el dióxido de carbono en un periodo de 20 años. ¿Quién contamina más?, te preguntarás. El sector energético libera las emisiones globales, seguido por la industria, la agricultura y el transporte. Solo 90 empresas, conocidas como las Carbon Majors, han generado más del 70% del dióxido de carbono emitido en las últimas décadas, y la desigualdad es brutal. El 10% más rico del planeta es responsable de la mitad de las emisiones globales, mientras que la mitad más pobre solo genera el 10%. En América Latina, la deforestación y el suelo son los principales factores de contaminación. Y aunque países como México y Brasil no están entre los peores del mundo, su aporte también es significativo. ¿Y qué efectos provoca todo esto? Olas de calor, huracanes más intensos, inundaciones, sequías, incendios forestales, pérdida de la biodiversidad y aumento del nivel del mar. Esto pone en riesgo la vida humana, la salud, la alimentación, el agua y los medios de subsistencia. En pocas palabras, la crisis climática también es una crisis de derechos humanos y afecta más a quienes menos han contaminado. Frente a esta emergencia, la Corte Interamericana fue clara. Los estados tienen obligaciones legales para actuar. Estas obligaciones podemos organizarlas en 5 grandes bloques. Primero, respetar y garantizar los derechos humanos. Los estados no pueden retroceder en sus políticas climáticas. Tampoco pueden aprobar leyes o tomar decisiones que afecten negativamente los derechos de las personas frente al cambio climático. Y si hay empresas o terceros que contaminan, deben vigilarlas, regularlas y, si es necesario, sancionarlas. Segundo, mitigar las causas del cambio climático. Cada estado tiene que hacer su parte para reducir las emisiones de gases contaminantes. Esto incluye tener metas claras, realistas y cada vez más ambiciosas. Y también implica exigir a las empresas que revelen su huella climática, actúen con responsabilidad y no hagan greenwashing, es decir, campañas falsas de sostenibilidad ecológica. Además, cualquier proyecto u obra debe evaluarse no solo por su impacto ambiental, sino también por su impacto climático. Tercero, prevención a los efectos del cambio climático. No basta con mitigar, también hay que prepararse. Eso significa tener planes de adaptación para proteger el agua, la alimentación, la salud, la vivienda y los medios de vida.
Los estados deben diseñar infraestructuras más resistentes y apoyar a las comunidades más vulnerables para que puedan sobrevivir y recuperarse. Cuarto, garantizar derechos de procedimiento. La Corte también señaló que las personas tienen derecho a participar en las decisiones climáticas, a acceder a información clara y veraz, así como a exigir justicia cuando sus derechos se vean afectados. Esto incluye, desde luego, proteger a quienes defienden al medio ambiente y asegurar que tengan acceso a la justicia sin trabas ni represalias. Quinto, proteger con enfoque de igualdad y no discriminación. El cambio climático nos afecta a todos por igual. Por eso, los estados tienen que proteger especialmente a las niñas y niños, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, personas mayores con discapacidad o de la comunidad LGBTQ+, y a quienes viven en pobreza o en zonas de riesgo. La justicia climática exige reconocer y atender esas desigualdades. Después de revisar toda la información científica y jurídica, la Corte Interamericana concluyó algo muy importante. Estamos viviendo una emergencia climática y los estados tienen obligaciones concretas para enfrentarla. Estas son algunas de las decisiones clave. Los estados deben respetar y garantizar los derechos humanos frente al cambio climático, actuando con debida diligencia reforzada, especialmente para proteger a los más vulnerables. Reconoció el derecho a un clima sano como un derecho humano y sostuvo que los estados deben reducir emisiones, supervisar a las empresas contaminantes y proteger la naturaleza como un deber jurídico. También dijo que los estados deben adaptarse a los impactos climáticos, con planes nacionales ambiciosos y efectivos, asegurando derechos como la salud, el agua, la vivienda y la alimentación. Además, dijo que debe haber información veraz, participación ciudadana real, acceso a la justicia y protección a personas defensoras del medio ambiente. Por último, recordó que el cambio climático profundiza las desigualdades, por lo que los estados tienen el deber de proteger de forma especial a los grupos históricamente discriminados y a quienes están más expuestos. Con la opinión consultiva 32 del 2025, la Corte Interamericana dejó claro que la justicia climática también es justicia social y de derechos humanos, y que no hay tiempo que perder. La Corte Interamericana habló con claridad. La crisis climática no es solo un problema ambiental, es una amenaza directa a los derechos humanos. Y los estados ya no pueden mirar hacia otro lado. Tienen la obligación jurídica de actuar con justicia, con urgencia y con enfoque en quienes más lo necesitan. Si queremos un futuro posible, necesitamos políticas climáticas ambiciosas, ciudadanía informada y gobiernos responsables. En la descripción del video te voy a dejar el enlace a la opinión consultiva para que puedas conocerla. Te invito a compartir este video, a seguirnos en redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify y al blog Reflexiones Jurídicas. Todos los enlaces también estarán en la descripción. Si quieres seguir viendo más videos donde explicamos cuestiones sobre el mundo del derecho, haz clic en el video que aparece en la parte final de este video. Hasta pronto.